Entonces tenemos que hacer este cálculo: U beta gamma por T de BJ respecto a beta. ¿Sí? Recordemos que la parte de la derecha es justo la J décima columna. Entonces esto sería igual a escribir lo siguiente: U de beta gamma ya lo habíamos escrito como una matriz cuyas entradas se llaman BIs, BIJs, por ejemplo es B11, B12, así hasta B1M. La que sigue pues sería con el primer índice 2, así hasta BP1, BP2, así hasta BPM. Y tendremos que multiplicarlo por A1J, A2J, así hasta AMJ. Y bueno, si vamos desarrollando, pues tendremos que escribir ahora una matriz, una columna, donde el primer coeficiente sería B11 por A1J más B12 por A2J más, y así sucesivamente hasta B1M por AMJ. Y el último renglón sería, el último coeficiente de esta columna sería BP1 A1J más bueno, aquí voy a escribir BP2 por A2J y sigo hasta BPM para MJ. Okay. Pero esto se puede reescribir, ¿no? Y vamos a usar una notación más compacta y lo vamos a escribir de esta forma. La primera expresión se puede ver como una suma desde K igual a 1 hasta M de B1K por AKJ. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el que va variando en la primera suma es justo el que está intermedio entre 1 y J, ¿no? O sea, 1, aquí 1, luego aquí es 2, 2 y así hasta MM. Entonces podemos escribirlo así. Y seguimos hasta el último renglón, que lo vamos a escribir como la suma igual desde K igual a 1 hasta M de BPK a KJ. Okay. Entonces esto es lo que nos da si calculamos la J décima columna del producto. Ajá. Entonces ahora tenemos que calcular la J décima columna, pero de la composición, de la transformación que es la composición. Entonces sabemos, por otro lado, que la J décima columna pero ahora de la composición, de la matriz de representación de la composición de alfa respecto a gamma, es la siguiente. Muy bien, ¿cuál era? Como vas a calcular la J décima columna, te debes fijar en el J décimo vector. Entonces debes hacer B de J, lo evalúas en la transformación que tienes la representación, o sea, en la composición. Después lo escribes respecto a la base gamma y lo acomodas en su columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo todavía no sé quiénes son, pero voy a hacer esta notación, voy a poner C1J, C2J, así sucesivamente hasta CPJ. Donde
¿qué representa esto? O sea, ¿qué significa que el vector coordenado de este vector sea esto? Pues significa que este vector, la combinación que vas a usar, o la combinación que te da respecto a la base gamma, usa estos escalares, ¿no? Es decir, estamos diciendo, al usar esta notación, que BJ valuado en la composición de T con U es igual a esta combinación lineal C1J por Z1 más C2J por Z2 más así hasta CPJ por ZP. ¿Ok? Muy bien. Pero a ver, la composición de un elemento, pues primero es valúas en la primera transformación y después aplicas la segunda transformación, ¿no? Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos que la parte de la izquierda es igual a U de T de BJ. Ok, pero BJ nosotros ya lo habíamos escrito de una manera, ¿no? Con los vectores coordenados. Creo que por aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos T de BJ. Entonces, a ver, voy a enmarcarlo para que se vea. ¿Sí? T de BJ es todo esto. Entonces, fíjense, si aplicamos U, como U es lineal, esta suma que aparece a la derecha se va a abrir y va a sacar escalares. Entonces, UT de BJ va a ser A1J por U de W1 más AMJ por U de WM. Pero estos U de WIs ya los habíamos descrito cuando hicimos el dibujo acá arriba. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, W1 lo vas a mandar bajo U aquí, a esta combinación. O sea, U de W1 es todo esto que aparece aquí, la primera combinación lineal, la que tiene coeficientes rojos. U de W2 es la que tiene los coeficientes verdes y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este elemento que estamos escribiendo aquí lo vamos a escribir también usando eso. A ver, entonces tenemos W, tenemos U y tenemos Z. Entonces aquí tenemos la combinación que me va a dar el T de BJ, que sería A1JW1 más A2JW2 más AMJ por WM. Sí, o sea, toda esta suma es T de BJ. Ajá, entonces cuando lo mandamos bajo U, hay que escribir cada W1 con la combinación que nos pide, ¿no? Cada pedacito. Entonces, por ejemplo, el primero nos quedaría A1J por B11Z1. O sea, aquí nos quedaría la suma con los Bs por BP1ZP. Pero estamos trabajando sobre espacios vectoriales, entonces esto se distribuye. Entonces, en lugar de escribirlo así, voy a meter el A y J en cada sumando. Entonces, lo voy a escribir de esta forma. Entonces pongo esto más y se sigue. A1J, BP1 y después ZP. Sí, esto lo hice para W1, después lo hago para W2, entonces me quedaría A2J por B12Z1 por A2J BP2ZP. Y bueno, sigo con todos hasta que llego al último, que sería AMJ por
B1M Z1 más AMJ por BPM ZP. Muy bien. Entonces todo esto que está aquí a la derecha pues corresponde a la evaluación de T de BJ cuando lo enviamos con U. Lo que no sé si hayan visto la prueba, pero lo que hace es un cambio de índices. ¿Sí? Todo lo que está aquí es una suma finita de sumas finitas. Entonces podemos hacer ese cambio de índices y acomodar todo lo que corresponde a Z1 con lo que, o sea, todos los coeficientes que corresponden a Z1, todos los coeficientes que corresponden a cada ZI. Entonces cuando hacemos la suma de todos estos, en lugar de verla como una suma así, con el primer sumando que es el primer renglón, el segundo sumando el segundo renglón, lo que hacemos es el cambio de índices y resulta que va a fijarse de esta forma, o sea, en lugar de verlo así, acomoda todo lo que tiene que ver con Z1. Entonces la primera, el primer sumando corresponde al que tiene Z1, que si lo escribimos con la notación anterior, pues tendríamos algo así, ¿no? O sea, hacemos la suma y nos quedaría la suma desde K igual a 1 hasta M de AKJ por B1K, todo esto multiplicado por Z1, más, y luego se fija en el último, bueno, en el último lo que corresponde a ZP. Entonces todos estos los acomoda y los pone en una suma. Entonces al último nos queda la suma desde K igual a 1 hasta M de AKJ BPK por ZP. ¿Sí? Nada más aquí hay que fijarnos que el que varía, o sea, J y P, por ejemplo, en el último están fijos, y el que varía es el primero, el que corresponde a, el primer índice de respecto a A, y el último respecto a B. Entonces por eso aquí ponemos K y K. Y lo hacemos correr desde 1 hasta M. Muy bien, entonces ya con todo esto, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que esta parte que está aquí corresponde a la evaluación de BJ en la composición U con T, T con U. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Pues ya encontramos que la evaluación tiene esta descripción, tiene esta combinación lineal que tiene que ver con ZIs, que corresponde a la base gamma. Entonces, el vector coordenado debe ser estos que aparecen, estos escalares que aparecen en el orden. ¿Sí? Es decir, tenemos lo siguiente. Entonces, UT de BJ respecto a gamma va a ser, este es el vector coordenado, ¿no? Son los coeficientes que aparecen cuando escribo respecto a gamma. Estos ZI son la base de gamma, son los que conforman la base. Entonces el primero que corresponde, es la primera coordenada del vector coordenado. Entonces aquí hay que escribir esto, ¿no? Sería la suma desde K igual a 1 hasta M de AKJ B1K, y sigo hasta la suma desde K igual a 1 hasta M de AKJ BPK. ¿Sí? Y esto es la j-ésima columna. J-ésima columna de la matriz de representación de U con T respecto a alfa, beta. Ok. Entonces estamos llegando por una parte a esto.